Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy les traigo una noticia que estoy segura les va a encantar y les va a sacar una sonrisa. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de las estrellas que nos cautivan en la pantalla chica, y si además tienen un corazón un poquito romántico y curioso, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado circulando por ahí, un rumor, una chispa que ha encendido la imaginación de muchos, y es la posibilidad de que dos de las estrellas más queridas y talentosas del momento estén compartiendo una aventura de aprendizaje muy especial. Así es, estoy hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. La pareja que nos robó el corazón en Erkenci podría estar, según los últimos indicios, aprendiendo italiano juntos. Imagínense la escena. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que pulsen ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y los chismecitos más jugosos del mundo del entretenimiento. Será un placer tenerlos dentro de nuestra comunidad. Ahora, vamos a meternos de lleno en este fascinante tema. ¿De dónde sale esta idea? Pues, todo parece indicar que se trata de una pista muy sutil que ha aparecido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Verán, en las últimas semanas, tanto Demet como Can han estado compartiendo pequeñas pinceladas de sus vidas, y algunas de estas coincidencias han llamado poderosamente la atención. Para empezar, ambos han publicado imágenes y vídeos en sus historias de Instagram que sugieren un interés compartido por la lengua italiana. Demet, por ejemplo, compartió una foto de un libro de italiano con una dedicatoria o un apunte escrito a mano que, tras un análisis exhaustivo por parte de los fans más detectivescos, parece tener características que recuerdan a la caligrafía de Can. Y no solo eso, sino que también han aparecido ciertas publicaciones donde se les ve con objetos o en lugares que de forma indirecta apuntan hacia Italia. Por otro lado, Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su interés en expandir su carrera internacionalmente, ha estado muy activo compartiendo su proceso de aprendizaje de diferentes idiomas. Y sí, el italiano ha sido uno de los idiomas que ha estado explorando recientemente. Lo que ha hecho que los rumores cobren mucha más fuerza es la posibilidad de que este aprendizaje no sea una coincidencia aislada. Los fans más observadores se dieron cuenta de que en algunas de las fotos de Demet se veía un reflejo o un detalle que podría ser interpretado como la presencia de Can, o viceversa. Sé que suena a película de espías, pero en el mundo de las celebridades, estos pequeños detalles son oro puro para mantenernos a todos enganchados. Imaginemos por un momento qué podría significar esto. Si Demet Özdemir y Can Yaman están aprendiendo italiano juntos, las posibilidades son infinitas. Podría ser, por un lado, que estén preparándose para un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que tenga lugar en Italia. Ambos son actores de talla internacional y Italia, con su rica historia cultural y su industria del entretenimiento en constante crecimiento, sería un escenario perfecto para ellos. ¿Se imaginan a estos dos talentos juntos en una película romántica ambientada en Venecia o en una comedia que transcurra en Roma? Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores. La química que demostraron en Erkenci fue simplemente explosiva, y verlos trabajar juntos de nuevo, en un contexto diferente y con un idioma nuevo de por medio, sería algo realmente imperdible. Pero, ¿y si hay algo más detrás de este aprendizaje? Sabemos que tanto Demet como Can son personas que disfrutan de la vida y que aprecian las experiencias nuevas. Italia, con su gastronomía exquisita, sus paisajes de ensueño y su vibrante cultura, es un destino que atrae a cualquiera. Quizás este aprendizaje del idioma sea una forma de prepararse para un viaje, para unas vacaciones, o incluso para una estancia más prolongada en el país de la bota. Y si están aprendiendo juntos, bueno, eso nos lleva a pensar en la posibilidad de que su conexión, que siempre ha sido muy fuerte incluso después de que terminara su colaboración en la serie, se haya fortalecido aún más. Los fans de la pareja han estado especulando muchísimo. En las redes sociales, los comentarios son un hervidero de teorías. Algunos creen que es una estrategia de marketing para generar expectación ante un futuro proyecto. Otros, los más románticos, esperan que sea una señal de que su relación, que siempre tuvo un aura de cuento de hadas, ha evolucionado. Y no es para menos, porque la forma en que se miraban en Erkenci, la complicidad que irradiaban, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos.
Esa química en pantalla trascendió las cámaras y creó una legión de seguidores que siempre han deseado verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Vamos a analizar un poco más a fondo este fenómeno. Demet Özdemir es conocida por su versatilidad y su increíble capacidad para transmitir emociones. Desde sus inicios ha demostrado ser una actriz con mucho potencial, y su papel en Erkenzicus la catapultó a la fama internacional. Por su parte, Can Yaman ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su carisma, su físico imponente y su talento actoral. Ambos tienen una legión de seguidores muy fiel, que los apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. La idea de que unan sus fuerzas, y además aprendiendo un idioma tan musical y evocador como el italiano, es simplemente emocionante. El italiano es un idioma fascinante. Es el idioma del arte, de la música, de la ópera, de la poesía. Aprenderlo abre un mundo de posibilidades. Imaginen a Can y Demet descifrando las sutilezas de un soneto de Dante o disfrutando de una ópera en su idioma original. Sería una experiencia enriquecedora para ellos como artistas y como personas. Y si lo hacen juntos, se convierten en compañeros de viaje en esta aventura lingüística. Esto puede fortalecer los lazos, crear recuerdos compartidos y, por qué no, avivar aún más la chispa que siempre ha existido entre ellos. Además, no olvidemos que Italia es una potencia en la industria del entretenimiento. Muchos actores turcos y de otras partes del mundo han buscado oportunidades en Italia. Sería un movimiento estratégico muy inteligente por parte de ambos, especialmente si tienen ambiciones de crecer en el mercado internacional. El italiano les permitiría acceder a producciones italianas, colaborar con directores y actores de renombre, y expandir su base de fans a un nuevo continente. Pero, ¿qué hay de la evidencia? Como les decía, son detalles pequeños, pero son lo suficientemente significativos como para alimentar la imaginación. Por ejemplo, Can ha compartido en algunas ocasiones fragmentos de conversaciones o audios en italiano, lo que demuestra su interés. Y Demet, con su habitual elegancia, ha dado a entender que está explorando nuevas facetas en su carrera y en su vida personal. Cuando se juntan estas pistas, la teoría del aprendizaje conjunto del italiano se vuelve cada vez más plausible. Pensemos en cómo serían sus clases. ¿Se dan clases privadas? ¿O se apuntaron a una academia en Italia? ¿Comparten apuntes? ¿Se ríen de sus errores? Todas estas preguntas son las que nos hacen pensar y nos mantienen expectantes. Imaginen la escena, Demet con su dulzura intentando pronunciar el R vibrante del italiano, y Can, con su energía, tratando de captar la musicalidad del idioma. Sería una mezcla de esfuerzo, diversión y seguramente mucha complicidad. Y para los fans, esto es una fuente inagotable de contenido. Las teorías se multiplican, los memes aparecen, y las cuentas de fans trabajan incansablemente para encontrar cada nuevo indicio. Es esta conexión entre los artistas y su audiencia lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan apasionante. Nosotros como espectadores nos convertimos en detectives, en analistas y en parte de esta historia que se va construyendo día a día. Por ahora, no tenemos una confirmación oficial. Pero en el mundo de las celebridades, a veces las pistas son más reveladoras que las palabras. Y en este caso, las pistas apuntan en una dirección muy clara y emocionante. La posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman aprendiendo italiano juntos abre un abanico de escenarios, desde proyectos profesionales hasta aventuras personales. ¿Qué más podríamos esperar? Quizás pronto nos sorprendan con un vídeo de ellos cantando una canción italiana, o recitando un poema, o simplemente teniendo una conversación fluida en italiano. O quizás, como mencionamos antes, sea el preámbulo de un gran proyecto que nos dejará boquiabiertos. El tiempo dirá, pero mientras tanto disfrutemos de la especulación y de la emoción que esto genera. Para mí personalmente es fascinante ver cómo los artistas se reinventan y exploran nuevas pasiones. Aprender un nuevo idioma es un desafío, pero también una puerta hacia nuevas culturas, nuevas oportunidades y un crecimiento personal. Y si lo hacen en compañía de alguien con quien comparten una historia, la experiencia se vuelve aún más especial. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can están realmente aprendiendo italiano juntos? ¿Qué proyecto creen que podría estar gestándose? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus deseos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
En resumen, la intrigante posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman estén aprendiendo italiano juntos ha desatado la euforia entre sus seguidores. Ya sea por un futuro proyecto profesional o por una aventura personal. Esta noticia ha añadido una dosis extra de emoción al mundo del entretenimiento. Hemos analizado las pistas, las posibles implicaciones y la forma en que esta noticia ha cautivado a la comunidad de fans. La especulación está a la orden del día, y aunque no hay confirmación oficial, los indicios son lo suficientemente fuertes como para mantenernos a todos expectantes. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las posibilidades que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Si les ha gustado el contenido, por favor, no olviden dejar un gran pulgar arriba, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de las telenovelas turcas, y con todos aquellos que aman el chisme del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Me despido con un enorme abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, grazie e a presto.